Buenos días a todos, gracias por vuestra asistencia y a esta nueva modalidad de nuevo foro que tenemos después de las últimas normas que se nos da desde arriba de mantener el 30%. Y estamos muy justitos. Seguir, por favor, dando los nombres al WhatsApp o al correo o al Facebook nuestro para seguir sabiendo quién va a asistir la semana que viene. Como veis, no están los niños hoy, al menos niños de 10 años para abajo. Pero la idea un poco es que la semana que viene vengan el cónyuge que hoy no estuvo y así vamos alternando. Es lo que podemos hacer de momento, porque estamos con todo nuestro deseo intentando no cerrar o mantener las reuniones dentro de lo posible. Bien, esta mañana vamos rápido con la palabra. Quiero compartir algo en relación al Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15. Es la famosa escena de cuando los discípulos fueron a pescar, no pescaron nada, Jesús les dijo echar la red a la derecha de la barca, pescaron una gran pesca y después vinieron a la orilla. Allí en esa orilla aparece una situación muy particular en la cual Jesús confronta a Simón Pedro y le hace esta pregunta. Simón, hijo de Jonás, dice, ¿me amas más que a estos? Después le repite la pregunta 3 veces más, o sea que 4 veces le pregunta, ¿me amas? Pero en esta hay algo en particular y es que utiliza, una comparación. ¿Me amas más que a? No hay ningún indicio ni ninguna exégesis en relación a qué se refería con estos. Hay quien opina que eran los otros apóstoles o los discípulos que estaban con él, y hay quien opina que eran los aparejos de pesca, porque de hecho habían retomado algo que habían decidido dejar. De todas maneras, la realidad es que sea una cosa, sea la otra, o sea algo que ignoramos y que, repito, que la palabra no revela, ni creo que es necesario que revele, está hablando de un amor como prioridad, ¿verdad? Amar más que a. Amar más que a. Y quiero por unos minutos hablar de algo que estuve esta semana leyendo sobre la vida de una persona, un cristiano tremendo, que es extrabíblico, no es alguien de la Biblia, es fuera de la Biblia, estoy hablando de San Agustín, Agustín de Hipona, y algo que San Agustín tenía una obsesión por este tema, y desde que oyó a Cicerón era un escritor romano que decía, toda persona se propone ser feliz, pero la mayoría es completamente miserable. Esto lo decía Cicerón. Entonces Agustín le chocó esta palabra y concluyó que el descontento, el ser miserable, tiene una causa funcional y una fuente principal. Había una razón de por qué la gente no es feliz, ¿verdad? Y lo que San Agustín llegó a decir, y yo lo que voy a decir que dijo San Agustín, yo lo afirmo, yo estoy totalmente de acuerdo con él, si no, no lo diría, no lo presento como un argumento al margen, digamos, para dar conocimiento, sino porque algo con lo que me identifico. Y San Agustín decía que los afectos, es decir, el amor, dice, en el individuo están desordenados. Es decir, amamos, pero no amamos en la prioridad que deberíamos de amar. Y San Agustín también decía que estamos fundamentalmente moldeados, es decir, somos lo que somos, no tanto por lo que creemos, ni por lo que pensamos, ni por lo que hacemos, sino por lo que amamos. Es decir, que el amor, vuelvo a repetirlo, dice que nuestro fundamento no es ni lo que hacemos, ni lo que pensamos, ni lo que creemos, sino lo que amamos. Porque el amor es lo que dirige y mueve nuestras vidas. Y yo quiero llevarte una reflexión profunda porque creo que esto está en línea perfecta con la Biblia. Entonces, mucho de lo que hacemos está en función de lo que amamos. Si tú por las mañanas te apetece ir a dar un paseo, es algo que amas, ¿verdad? Si todas las cosas que de la vida realizamos, sea el ocio, sea el trabajo, sea la familia, sea venir a la iglesia, si tú estás aquí es porque amas la iglesia en alguna medida. Y en estos tiempos, sin duda, que lo revela.
porque el amor es la fuerza más fuerte que hay en el universo, la más fuerte. Y por eso Jesús lo demanda de nosotros como primer mandamiento. Y ahí ya entramos un poco en el tema. Dice, porque si amamos, vamos a hacer. No si hacemos, amamos, sino por si amamos, vamos a hacer. Y por eso dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, tus fuerzas, ¿verdad? Y tu corazón. Eso es el requerimiento divino. Mateo 22, 37 y 38. Amarás al Señor tu Dios. Y aquí ya está poniendo una prioridad, porque exige todo. Y repito, y cuando dice y decimos que este es el primer mandamiento, no es por orden numérico, sino por orden de importancia. Porque es el primer mandamiento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El amor a Dios es lo prioritario, ¿no? Y fijaros, el propio San Agustín decía, y repito, me identifico, decía que las virtudes humanas no son más que formas de amor. Por ejemplo, la valentía es amar el bienestar de tu prójimo más que tu propia seguridad. La honestidad, amar los intereses de tu vecino más que los tuyos propios. La generosidad, amar las necesidades de tu vecino más que las tuyas. El servicio, amar más el deleite de tu prójimo que el tuyo. El perdón, amar más la liberación del castigo del ofensor que tu propio deseo de venganza o de resarcimiento, ¿verdad? Y la humildad es amar más la honra y el prestigio de los otros que el tuyo propio. Aunque esto parezca filosofía, es pura Biblia. Porque entendemos que las virtudes es como consecuencia de que amamos algo más que nuestro propio beneficio. Ahora, Jesús lo dijo que toda la ley se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Está en Mateo 22, del 36 al 4. Y como hablamos de definir las virtudes, también vamos a definir los pecados. Por ejemplo, la injusticia, que es la consecuencia de alguien que ama más su prosperidad que la de otro. Es la razón de que haya países ricos y países pobres. La mentira, amas más protegerte a ti que tus errores. La envidia, amas más lo que tú tienes que lo que otros tienen. La crítica, murmuración y rencillas, etcétera, etcétera. Amas más tu imagen que la del prójimo. El orgullo, amas más tus razones que las del prójimo. Pecados sexuales, lascivia, etcétera, etcétera. Amas más tu placer propio que vivir en una pureza sexual. Idolatría. Amas aquellos ídolos que te benefician más que a Dios mismo, nuestro gran benefactor. Fíjate que toda esta relación de virtudes y de pecados es una manera, una perspectiva, sin duda, que nos hace ver realmente que amamos, cuando pecamos, hay una cosa que amamos más que otra, y cuando tenemos una virtud, exactamente igual. Entonces, como veis, esto todo se conduce nuestra vida. Porque tú, repito, haces aquello que amas, generalmente, ¿verdad? Entonces los afectos tienen un orden y a menudo amamos las cosas menos importantes y amamos menos las cosas más importantes. Pero que tenemos que saber que lo que amas en este momento, ¿verdad?, es lo que controla tu acción, tu movimiento, tu hacer. Y ahora vamos a dejar un poco de hablar ya tanto filosóficamente, aunque todo esto, repito, es muy práctico, para hablar ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, que hay desórdenes en nuestra vida que obedecen precisamente al desorden de nuestro amor y de nuestros afectos. Por amar, digamos, de forma equivocada. No hay nada malo en amar tu trabajo. Pero si amas tu trabajo más que tu familia, esto te va a traer desorden y hasta puedes arruinar la familia, como ha pasado. ¿Verdad? Sin embargo, el máximo desorden de nuestro afecto, de nuestro amor, está en la fuente principal de nuestro descontento, y es no amar a Dios supremamente. Y voy a ponerte algunas cosas que te van a hacer temblar. Esto no es de San Agustín, es de San Segundo. Los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, de un Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres se aman perfectamente.
con locura. La revelación de la Trinidad en la Biblia es una realidad que cualquiera puede ver a la medida que la estudia, ¿verdad? Se aman y fruto de ese amor viene el segundo fruto, que es el gozo. Cuando uno ama, y esto pasa en la vida normal también, hay gozo, es la realidad. Aquello que tú amas, te gozas. Entonces, el gozo es la consecuencia del amor. Por eso, el amor a Dios, cuando Dios es primero, va a traer supremo gozo también. Ahora, a veces recurrimos, entonces el gozo es una señal del amor a Dios. Así como estamos hablando que el gozo también es una señal del amor a otras cosas, pero un gozo diferente, pero el gozo de Dios es una señal del amor a Dios. Y recurrimos a cosas en el mundo para que nos den ese gozo, pero no es posible, es que no es posible. Porque la razón por que los bienes terrenales no satisfacen es porque fuimos creados con un grado de deleite y realización que no pueden producir. Es decir, no está pensado, no está diseñado que las cosas materiales produzcan el gozo que Dios quiere que tengas, que produzcas, que salga de ti. Entonces, ese gozo solo te lo puede dar el amor a Dios cuando Dios es prioritario. Todas las cosas son hermosas. La familia, el trabajo, el dinero bien entendido, la naturaleza, los hobbies, el descanso. Pero ¿hay algo más hermoso que Dios? Nos perjudicamos a nosotros mismos cuando amamos a alguien más que a Dios. Ejemplo, si amas a tus hijos más que a Dios, vas a depender de ellos para tu felicidad y seguridad. El día que se den la vuelta por cualquier circunstancia, que lo vas a pagar eres tú. Si nuestro éxito, nuestra felicidad y nuestro sentirnos amados depende de eso, repito, el día que algo falle, y fallarán, porque el único que no te va a fallar es Dios. Es lo que dice la Escritura. Ningún ser humano, ninguna institución, ningún objeto humano puede estar a la altura de Dios. Si amas a tu trabajo o carrera más que a Dios, inevitablemente esto traerá un conflicto relacional y físico, sin duda. El dinero y el trabajo son maneras de apoyar a tu familia, pero no son tu fuente de seguridad y contentamiento. Él sí lo es. Perdóname lo que te voy a decir ahora, que es muy fuerte. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que vives una larga vida. Y tienes que enterrar a todos tus seres queridos. Si ellos son tu mayor fuente de contentamiento, imagínate lo que te espera. Dios no vamos a enterrarlo nunca. Pero si aprendes a amar a Dios aún más que a ellos, si aprendes a amar a Dios, tu mayor fuente de consuelo y de gozo, más que a ellos, cuando venga lo que venga, no digo que no vas a pasar un luto y un duelo, pero no va a ser lo mismo. Pero si tu vida ha estado enfocado en eso, en amar eso sobre todo, más que a Dios, cuando te falte, prepárate, ponte el cinto de seguridad. Prepárate. Esto es lo que Dios nos está advirtiendo, ¿verdad? Dios no es un egoísta que dice, amarme a mí porque yo soy el mejor. No, está diciendo que amar las cosas de la vida, aún las legítimas, aún las más legítimas, como el trabajo, la familia, los hijos. No, la Biblia no dice que no dejes de amarlos, no. Pero dice que no pueden estar por encima de Dios. Si aprendes a amar a Dios por encima de todas esas cosas, Dios, que es tu mayor fuente de consuelo, de esperanza y de gozo, nunca te será arrebatado la fuerza, el ánimo, la vida, el gozo y la alegría que Él te da. Nunca. Evidentemente eso no es independiente del hecho de que las cosas que tú amas te traigan dolor. Eso nos pasa hasta cuando perdemos la cartera. Pero pasa. Romanos 8:31, fíjate lo que dice. Dice,
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No sé por qué este texto nunca lo habíamos entendido así. Y dice, en el 33, perdón, vamos a ir al 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Fíjate, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Nunca había entendido este texto hasta hoy que lo estoy diciendo. ¿Qué significa esto? Significa que cuando Dios le estamos amando, ¿verdad? Ese amor nos va a mantener a salvo de toda esta sucesión continua de desgracias, a todos los niveles. ¿Qué pasó en los circos romanos? Donde nuestros hermanos en Cristo, la iglesia primitiva, fue ajusticiada de la forma que lo fue, expuestos allí que eran comidos vivos por los leones y estaban alabando a Dios. ¿Cómo es posible? Solo hay una respuesta, y es que Dios era el primero en amor a sus vidas. Era lo primero que amaban. Porque cuando esa gente se convertía precisamente a un Dios que en algún momento alguien les podía pedir la vida, les podía llevar a un circo, echarlo a las fieras, y sin embargo ellos no iban a negar a un Dios en el que habían puesto de primero. Y cuando Dios es primero, ni la persecución, ni los demonios, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna circunstancia, de ningún tipo va a poder con uno. Lo que pasa que cuando Dios está en tercer o cuarto lugar en nuestra vida, evidentemente ya no es la fuente del gozo, ya no es la fuente de consuelo, ya no es la fuente que nos da fuerzas para mantenerlo, ¿no? Entonces, busca primero el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas, dice, os serán añadidas. Esto puede aplicarse perfectamente. Dios tiene que ser primero. Y en la medida que reorientamos nuestro amor a Dios, amarlo con todo el corazón y amarlo por quien es, no solo por lo que Él me da, entonces solo vendrá lo que la Biblia dice, el contentamiento, el gozo, el consuelo. Y no estoy diciendo palabras para rellenar nada. Así es. El concepto teológico de Dios me ama no te va a ayudar. O sea, tú que lo sepas, Dios te ama. ¿Y qué? Esto no va a cambiar tu corazón. El amor no se genera ahora porque yo diga, tienes razón, sí señor, hay que amar a Dios. Esto no te va a ayudar. Esto no es nada más que una diagnosis que hace un médico. Ahora hace falta el tratamiento. Ahora hace falta las medicinas. Que lo sepas no te cambia el corazón. Tienes algo hecho, ya sabes que hay un problema. ¿Cómo podemos amar a Dios más que a nada entonces? La Biblia nos da 5, que las voy a citar prácticamente. No me voy a dedicar mucho porque es muy sencillo. En primer lugar, el conocimiento de Él. La Biblia dice que Dios pagó nuestros errores, pagó nuestros pecados. Y eso es un motivo de gratitud. Es un motivo de amarle, ¿verdad? Y eso lo encontramos en la medida que le conocemos en la Escritura. En la medida que encontramos en la Biblia lo que Dios hizo por nosotros. Alguien dijo que a lo largo de la historia, y aún hoy, el hombre siempre ha querido ser Dios. Ahí tenemos el ejemplo de los superhéroes. Te fijas que no hay película que nos saquen de un superhéroe. Porque es lo que todos queremos ser, un Superman, un Iron Man, no sé, Mujer Maravilla. Esa es una manera de ser dioses. Pero solo ha habido un Dios en la historia que ha querido ser hombre. Solo uno que se encarnó, uno que se humilló, uno que se bajó, uno que se rebajó. O como dice el griego, uno que se humanó. Se hizo hombre. Y esto lo encontramos en la medida que en la Escritura Él se nos va revelando. Lo vamos amando, ¿verdad? Fíjate lo que dice Lucas 22, 19. Es un verso típico de la cena del Señor. Cuando Jesús tomó la cena del Señor dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¡Qué fuerte!
Y lo decimos casi así como, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. El cuerpo físico de Jesús fue partido, literalmente, físicamente, psicológicamente, en burla, en crítica, en juicio. Hace unas semanas hablábamos de los 30 y pico sufrimientos que tuvo Jesús diferentes en la cruz, ¿verdad? Este es mi cuerpo que por vosotros, no fue por él, por vosotros es partido. Dios no está diciendo, yo me he hecho frágil, vulnerable, destruible, morí por vosotros. Por eso este mensaje está tan enfatizado en las Escrituras, para despertar en nosotros el amor de Dios y el amor a Dios. En segundo lugar, también con base en la última cena, Lucas 22:15, dice, cuando Jesús juntó a los discípulos para la última cena, dice cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Qué es esto sino deseos de intimidad? Quiere intimidad con nosotros. Quiere una relación íntima, pero fíjate, pero os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Dijo, qué pena, lo que voy a tener que esperar para volver a estar otra vez con vosotros. Y dice en el 18 otra vez, pero os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Fíjate cómo Dios desea la comunión, desea la intimidad, no una cosa superficial, estar contigo, hablar contigo, oírte, compartir, ¿verdad? Lo que sabemos que es la intimidad. Y no vamos a hablar aquí de la intimidad porque llevaríamos mucho tiempo y es verdad, no es un tema que conocemos muy bien, intimar con Dios. Dios busca la comunión, busca la intimidad y tú debes de buscarla también, porque eso es lo que hace una pareja de novios. Verse, amarse, comunicarse, conocerse. En tercer lugar, hablamos del conocimiento y la intimidad. En tercer lugar, dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que los tiene y los guarda, ese es el que me ama. Ahí estamos amando a Dios cuando le obedecemos. Por eso no hay excusa. En la medida que obedecemos a Dios, le estamos amando. Así ocurre. Esto no es mágico, es bíblico. Es decir, nosotros entramos en la dimensión del amor a Dios en la medida que hacemos lo que Él nos manda. ¿Verdad? En cuarto lugar, dice 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ya sabéis lo que dice, porque las cosas del mundo, todo lo que hay en el mundo, deseos de los ojos, deseos de la carne, vanagloria de la verdad de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El gran competidor del amor de Dios es el mundo, con sus fantasías, con sus luces de colores, con sus guirnaldas de supuestas alegrías, intentando llamar nuestra atención para que no amemos a Dios y amemos al mundo. Cuando el mundo es pasajero, el mundo no tiene nada que darnos y nos damos cuenta, ¿verdad?, que tarde o temprano aquellas cosas que pensamos que eran la última Coca-Cola en el desierto, al final nos satisfacen, ¿verdad? Decía un filósofo francés que Dios ha puesto en nosotros un deseo infinito que no puede ser mantenido ni puede ser satisfecho con cosas finitas, con cosas limitadas, con cosas materiales. Solo Dios puede llenar a Dios en nuestras vidas, solo. Dios ha puesto algo infinito y por eso la gente bebe, se droga y se digamos, divierte y hace cosas que evidentemente sabemos que a la larga son perjudiciales, intentando llenar un vacío que, repito, solo Dios puede llenar. El mundo no puede llenar el corazón humano. Y por último, la quinta cosa que nos lleva al amor de Dios, a amar a Dios, aparte del conocimiento de Él, aparte de la intimidad con Él, aparte de la obediencia y aparte del no amar al mundo, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Romanos 5:5 dice lo que dice. Dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
dice que el amor de Dios ha sido derramado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy importante para que el amor de Dios sea derramado en nuestras vidas. Cuando Dios nos derrama su amor es precisamente para que nos enteremos, sepamos, conozcamos que Él nos ama, ¿verdad? Y fruto de ese amor nosotros respondemos con amor, porque es lógico. Así funciona todo en la vida, ¿verdad? Respondemos a aquello que nos ama de una forma. El que eres indiferente, pues mantener la indiferencia. Pero dice que el amor de Dios ha sido derramado, y la palabra derramar es una palabra para líquidos. Se derraman los líquidos, se derrama el agua, se derrama el aceite, ¿verdad? Se derraman cosas que fluyen. Y ese líquido, ¿verdad? Te empapa, te sumerge, te llena. Y es lo mismo el Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo es una operación en la cual el amor de Dios es derramado como un líquido, exactamente igual, algo que puedes notar y que puedes experimentar. Por eso a veces decimos, ¿verdad?, en algunos momentos puntuales, pero ciertos, buenos momentos de comunión, buenas reuniones, momentos donde está el Señor de una forma muy especial, dice, hoy noté la presencia de Dios, notamos el amor de Dios. Y eso nos da la seguridad que nos ama y entonces nosotros respondemos evidentemente con amor. Por eso necesitamos vivir en el Espíritu, necesitamos andar en las cosas del Espíritu, ocuparnos en las cosas del Espíritu, porque el Espíritu Santo derrama el amor de Dios y lo necesitamos. Y a lo mejor a veces dirá, nadie me ama, nadie me quiere, soy una persona olvidada de todos, pero el Espíritu Santo viene y dice, no, Dios te ama, y si te ama la persona más importante del universo, el creador de cielos y tierra, realmente no debes preocuparte que los demás no te hagan ni caso, ¿verdad? Entonces el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. He terminado. Solamente un hecho final, y es que estudiando este tema, y creo que estos 5 puntos son fundamentales: Espíritu Santo, el no amar al mundo, la obediencia, la intimidad y el conocerle cada día más, ¿verdad? Estos 5 aspectos son fundamentales para que nosotros podamos, en la práctica de ellos, amar a Dios más y no amar otras cosas, ¿verdad? Ahora, hay una expresión en la Escritura. Quiero leeros el principio del Evangelio de Lucas, pero el principio de todos. Y yo nunca había observado, o nunca me di cuenta, de que la carta de Lucas no está dedicada a nadie, a ningún grupo, a ninguna iglesia, está dedicada a una persona. No sé si tú lo sabías. Y está en el versículo 3. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Teófilo. Pero si vamos a Hechos capítulo 1, diráis que tiene que ver esto con la predicación, tiene mucho que ver. En Hechos capítulo 1 dice, en el primer tratado, es decir, en el Evangelio, porque Hechos se le atribuye a Lucas también, el primer tratado, oh Teófilo, de nuevo vuelve a estar Lucas aquí, Teófilo. O sea, Lucas escribió 2 libros, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Los 2 libros son dedicados a un tal Teófilo. No hace falta saber mucho griego para entender que Teo es Dios y Filo es amor. Entonces el significado de Teófilo es el que ama a Dios. Y deciros que, ¿por qué la Escritura deja que estos 2 libros fundamentales, y ahora voy a hablar un poco de ellos, dediquen o estén dedicados a una persona que no era un discípulo, no se sabe de él, y sí, pero tenía un nombre muy singular? Y yo creo que el Espíritu Santo está alargando un mensaje, porque lo histórico es una cosa y lo profético es muy diferente. Y es que el Evangelio de Lucas ha sido llamado, no por los cristianos, también por los cristianos, el libro más hermoso del mundo, una obra maestra del griego según todos los eruditos y aún eruditos seculares. Es una obra maestra que presenta a Jesús de forma excelente. Ya lo hemos hablado, el Evangelio de Lucas es un evangelio detallado, exhaustivo. Viene lo que otros no dicen.
Y Hechos se considera la obra más ambiciosa de la Iglesia en el sentido de que expresa lo que era la Iglesia primitiva y lo que ocurrió. Ahora, cuando Lucas estaba pensando en Teófilo, a quien le dedicó estos 2 libros, él estaba pensando en una persona, pero el Espíritu Santo estaba pensando en aquellos que aman a Dios de una forma especial. Por eso les dedicó 2 libros especiales. Porque cuando hay alguien que ama de forma especial a Dios, hay un mensaje especial de un Dios que lo tiene como especial. Por ejemplo, David. David dice que era alguien conforme al corazón de Dios. Y es una persona que cometió muchos errores. Pero sin embargo, era alguien que amaba a Dios. Juan, el apóstol Juan, precisamente es un personaje que dice que era el discípulo amado. Siempre estaba recostado con Jesús. Y fíjate cómo el Señor le tenía siempre una deferencia especial, porque hay algo especial, hay un mensaje especial, porque hay una mirada especial, así lo denomino yo, para aquellos teófilos, aquellos que aman a Dios. Pero la cosa no queda ahí. Aún hay una segunda cosa. Y es que el libro de los Hechos no es un libro de la historia de Jesús. Jesús aparece en el primer capítulo, pero aparece como retirándose. Es un libro que habla de la iglesia, de los discípulos. Y no es Jesús, sino es que es la iglesia que hace estos hechos asombrosos. Y yo concluyo que Juan 14, 21, que es un texto que cité antes, la primera parte, quiero citar la segunda. El que tiene mis mandamientos y los guarda, concluimos, ese es el que me ama. Pero dice, y el que me ama, yo le amaré y le manifestaré a él. Entonces ahora entendemos por qué el libro de los Hechos, y por qué Teófilo te ama a Dios, y por qué Lucas, por qué el Espíritu Santo. Es un Dios glorificándose en un ser humano, vil, miserable, pecador, inútil, pero herramienta útil en las manos de Dios. Pero gente que amó a Dios. Porque ninguno de estos personajes que hay aquí no dejaron de amar a Dios todo el tiempo. Todos eran apasionados. Pedro, Pablo, Juan, todos aquellos, ¿verdad? Personajes de 10. Y aún te voy a decir una última cosa. Fíjate la expresión, oh Teófilo. No se ve mucho en la Biblia, el oh Teófilo. Pero esto lo subraya concretamente en el segundo libro, el oh Teófilo, con lo que dice en el primero, excelentísimo Teófilo. Este no era un personajillo. Solo hay 3 excelentísimos en la Biblia. Teófilo, Félix y Festo. Los 3 gobernadores o personas de autoridad. ¿Qué mensaje te manda aquí? Pues también con los teófilos son personas de autoridad. Y también si queremos experimentar la autoridad de Dios, la autoridad sobre principados, potestades, enfermedades, lo que sea, tenemos que ser como Pablo, que era conocido hasta en los infiernos, porque era un hombre que tenía toda la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, toda la autoridad de Dios, pero era un hombre apasionado por Dios. Dios os bendiga, hermanos. Que el mensaje nos sirva. Amar a Dios es lo primero, lo más importante, lo sublime y lo único que realmente Dios requiere de nosotros para poder experimentar todas estas cosas que hemos estado hablando. Que nuestro conocimiento de Él crezca cada día. No te paralices, intima con Él. No porque lo necesites, porque Dios quiere intimar también contigo, ¿verdad? Recuerda que el mundo es una engañifa. El propósito, como siempre, es competir con el amor de Dios. Sé obediente, porque el que cumple, el que guarda los mandamientos, los tiene y los guarda, ese es el que me ama. Y por último, llénate del Espíritu Santo. Cada vez que te llenes de Él, un derramamiento, como un baño, ¿verdad? Como un fluir, ¿verdad? Una caída en bloque, ¿verdad? Como
No sé si alguna vez te cogió una ola y te papó todo, a mí me ha ocurrido, pescando me ha pasado más de una vez. Y esa sensación es inolvidable. Imagínate una ola que te cubre del amor de Dios. Eso supera todos los placeres, ¿verdad? Y recuerda que Dios anda buscando teófilos, personas especiales que aman a Dios, sobre las cuales manifestarse y sobre las cuales Él pueda dejar su autoridad. Oramos y terminamos. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por tu palabra, gracias por tu amor por encima de todo, Señor. No queremos ser ingratos, no queremos ser ausentes ni indiferentes al hecho de que un día tú viniste, te humanaste, te hiciste hombre, te encarnaste, dejaste tu gloria, tus ángeles, tu poder, tu autoridad, todas aquellas miríadas y miríadas de querubines que te adoraban y viniste aquí a sumergirte en un mundo lleno de suciedad, de inmundicia y de rebeldía. Y sin embargo viniste a morir por nosotros. Señor, hoy te decimos que queremos amarte, que si no te amamos lo suficiente queremos amarte más, queremos ponerte por encima de todas aquellas cosas, aunque parezcan y sean buenas, que lo son, pero mucho más y mucho más hermoso, mucho más bueno, mucho más digno eres tú, Señor. Y nos quebrantamos delante de ti y te pedimos que nos ayudes, Señor Jesús, nos ayudes a cumplir ese mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, todo corazón, alma, mente y entendimiento, Señor Jesús. Amarlo, al Dios que nos creó, al Dios que nos hizo a su imagen y semejanza, Señor. Cuando tú ves el planeta, cuando tú ves el universo, lo más parecido a ti, con quien quieres tener comunión es precisamente con nosotros. Y no queremos defraudarte. Ayúdanos y guárdanos del mal, guárdanos del mundo, Señor. Guárdanos de la superficialidad. Guárdanos de amarte a secas, Señor. Queremos amarte más que a todos, Señor. Y a todos, Padre, aunque cueste. No queremos despistarnos de la fuente de consolación, de gozo y la fuente de felicidad que eres tú. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, concluimos esta reunión. Este domingo, como siempre, tendremos allá al final los que queráis ofrendar y también deciros que los miércoles estamos un microestudio que durará 1 o 2 semanas más sobre los errores que cometemos ante las crisis. Como estamos en una crisis, una policrisis, ya no lo llaman la crisis, la policrisis. Hay una crisis sanitaria, pero hay una crisis psicológica tremenda. La gente está rompiéndose la cabeza mucho. Y aparte las crisis económicas y sociales que vienen asociadas, quiere decir que algo tendremos que aprender. Dios os bendiga, pasarlo bien y buena semana para todos.